Dentro de cada persona existe un diseño divino, un propósito que trasciende el tiempo, el mundo, la cultura y las circunstancias. Diseño original. Una experiencia de transformación, donde la fe y el carácter se unen para redescubrir quiénes somos y para qué fuimos creados. Conduce el motivador, Kevin Ramírez, aquí en Sion. Somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Dios le bendiga, querida audiencia. Sea bienvenida a este programa Diseño Original. Recuérdese que somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. ¿Y cómo vamos a reflejar su perfección? Haciendo todo aquello por lo cual Dios nos envió. Mi nombre es Kevin Ramírez y me acompaña el maestro. ¿Qué tal, mi Kevin? Buenas tardes. Para ti, mi Kevin, gracias a Dios estoy muy bien, ya aquí en los controles y por supuesto estamos listos de prestar y recibir este super programón Diseño Original. Una hora diseñada para que usted lo pueda disfrutar. Así es. Fíjate que estoy aprendiendo a hacer radio también porque una de las cosas que para mí, que tengo 4 meses haciendo esto, ha sido un poco retador, ¿no? Porque estamos en televisión, estamos en redes sociales. Ajá. Y estamos en nuestra main, que es radio. Así, ¿no? Es, 540 AM. Entonces es algo muy interesante donde vamos viendo que Dios va trabajando en nuestras vidas, nos va dando herramientas, cómo servirle mejor, cómo nosotros podamos servirle mejor. Y así de que, querida audiencia, le queremos dar la bienvenida a usted, que es también parte de este programa Diseño Original. Recuerde que es un programa interactivo donde usted puede compartir con nosotros sus experiencias, sus aportaciones y todo aquello que Dios ha hecho en su vida, que usted pueda reflejar el diseño original. Porque para lo que sí hemos sido diseñados es para adorar al Señor, para alabanza de su gloria, pero también para servirle. Que nosotros podamos ser ese diseño original en el servicio, no que estemos inventando, que estemos lo haciendo a nuestra manera, sino que estemos de acuerdo a nuestro diseño original. Así de que si usted quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo lo puede hacer, mi querido maestro? Bueno, hay diferentes opciones, ¿verdad? Pero si usted quiere aportar algo, comentar algo en este programa, que de hecho es un tema muy especial, recuerda que para salir al aire aquí en vivo es el número 562-401-4070, 562-401-4070. Por supuesto, si usted radica acá en California o en cualquier estado de Estados Unidos. Y si usted nos escucha en Baja California, 664-414-8638. Y si usted nos escucha en otro país, échanos una llamada a través de WhatsApp. Ya ve, mi Kevin, que ya se puede hacer llamada, ¿no? Donde quiera en WhatsApp. Sí, eso es muy, muy interesante, ¿no? Así es. Así que agréguenos allí. Más 1-619-955-0043. Aquí estaremos pendientes de cualquier comunicación. Así es, muchas gracias, querido maestro. ¿Cómo estuvo su fin de semana, maestro? ¿Cómo estuvo este fin de semana que para muchos lugares en México y aquí en Estados Unidos fue de vacaciones, ¿no? Sí, es lo que miramos, ¿no? Gracias a Dios, a mí me fue bien, ¿verdad? Al lado de mi familia, de mi hijo, y la verdad que compartí con mi familia en fin de semana. Fuiste a la iglesia también. También en la iglesia, gracias a Dios, nos recibimos la palabra, la alabanza, cantamos, lloramos, danzamos. ¿No te tocó predicar este fin de semana? Me tocó el día viernes. ¿De qué predicó, maestro? Prediqué acerca de autoridad. Escucha esto. Cosas así. Primero, dignidad. Usted va profundo, maestro. Prediqué acerca de dignidad, autoridad y identidad. Déjelo, anoto. A mí me gusta. ¿Sabe que a mí una de las cualidades que tengo, y no lo digo porque soy yo, sino que me gusta anotar, de verdad? Entonces, eres tremendo. Me gusta anotar porque siempre sé de que muchas veces, fíjate, nosotros como cristianos tenemos algo que me ha llamado mucho la atención en este poco tiempo que tengo de ser cristiano, que muchas veces somos como Frankenstein. Ajá. Como un Frankenstein. Tenemos una parte de esto, una parte de la otra y caminamos como que algo nos estorba, ¿no? Porque muchas veces no vamos concatenado
de acuerdo a nuestro proceso de crecimiento. Entonces muchas veces oímos algo y aunque es muy valioso, no lo retenemos. A veces no lo retenemos porque no tenemos vasija, no tenemos granero, no tenemos herramientas que nos ayuden a que esa información o ese mensaje o esa palabra poderlo retener. Por eso anotar es una de las herramientas que nosotros tenemos que tener para poder ir avanzando, como yo digo, Así sin prisa, es. pero sin paso. Así de que Entonces, repítame otra vez, déjate, maestro. repito, mi Kevin. Prediqué acerca de dignidad, autoridad y libertad. Me había dicho identidad, ¿eh? También conlleva, bueno, aquí te dejo la cita, Ok. Base bíblica, Evangelio de Lucas 15:22. Wow. Ahí está. Ahí están muchas parábolas, ¿no? En Lucas 15. Mira, ¿quieres que te lo leo? Sí, lo sé. Mire, aquí. Para aquí. la gloria del Señor. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el tema sí se llama Usted me preguntó el tema antes de entrar al aire y se da cuenta de la importancia de todo esto y cómo está unido una cosa con la otra, ¿no? Wow, qué tremendo, Mira. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, dignidad, y vestidle y poned un anillo en su mano, autoridad, y calzado en sus pies, libertad. Ahí está. ¡Wow! Para la gloria del Señor, Mire, y varón. es que qué bonito, ¿no? Porque esto es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Aprender uno de otros es una de las cualidades más importantes que el Señor nos ha dejado. Y muchas veces nosotros menospreciamos a otras personas o nos sentimos que nosotros ya sabemos y nadie me puede enseñar. Siempre tenemos que tener una actitud de aprender. Así es, mi querido Kevin. Para poder tener aptitud. Y esto que nos acabas de decir, mira, no solo bendijo a la iglesia donde tú predicaste en Los Ángeles, frente del MacArthur Park. Yo he quedado impresionado de ahí donde predica el maestro Chang. Es inolvidable, de verdad. Wow. Predicar ahí es inolvidable. Sí, es una experiencia. Es una experiencia muy maravillosa. Ajá. Pero, ¿y tú, mi Kevin, predicaste también este fin de semana? Fíjate, ¿Qué día gracias. te tocó? El domingo. Sí. ¿Y tú de qué predicaste? ¿De qué habló, pastor? Yo prediqué del mensaje, que el mensaje sigue siendo el mismo. Ok. El mensaje sigue siendo recordar de que Jesús, porque en estos días te das cuenta de que todas las personas hablaban cristianas, evangélicas, protestantes o la iglesia tradicional, habla de todo esto, pero a mí me llama mucho la atención y fue el mensaje que compartí, es de que Felipe se acerca al eunuco. El eunuco venía de hacer su caravana, ¿no? Venía de adorar, dice, pero venía leyendo el profeta Isaías y Felipe le pregunta o le hace una pregunta que yo le digo a las personas y le decía a las personas de que le dice, ¿entiendes lo que lees? Y es que muchas personas que en ese tiempo se dedican a hacer esa tradición, muchas veces no entienden como el eunuco. Sí, sí. O sea, porque toda esa tradición está basada en lo que este eunuco venía leyendo. Sí, pero mira qué tremenda sinceridad de este eunuco, ¿verdad? Porque le dice, pero ¿y cómo voy a entender? ¿Verdad? Sí. Sin que nadie me lo... Sí, no hay nadie que me lo explique. Sí, y es que ahí hablé de 7 puntos muy importantes que habla ese pasaje. Ajá. Es muy interesante porque, número 1, hay vasos dispuestos a compartir la palabra. Esos vasos tienen experiencia con ángeles. El ángel le dice, levántate y ve. Y ve al desierto, no ve a la iglesia más bonita que está en la ciudad, ve al desierto. Ajá. O sea, cuando vemos de que ir a un lugar donde vas a predicar de uno a uno, muchas personas no quieren ir. Sí, Entonces, sí. se ha olvidado la manifestación de ángeles. Entonces, recordaba también en el sermón, en el mensaje, de que Pedro estaba en la cárcel y un ángel le ayudó a sacarlo. Recordé también de que Pablo estaba a punto de naufragar y un ángel le dijo de que el barco se iba a perder, pero ninguna vida lo iba a hacer. Y les recordé sobre todo que la Biblia dice en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová está alrededor de los que lo temen y los defiende. Ha perdido la iglesia o el creyente muchas veces esa noción de que hay ángeles a nuestro alrededor y, como dice Hebreos, de que son servidores para los herederos de la salvación. Entonces Así yo le es. decía, si usted es salvo,
tiene que tener esos ministradores. Y Así. así el mover del Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia toda verdad. La iniciativa que debemos de tener, como lo tenía el eunuco, de leer. Porque en su debido momento, Dios, el Espíritu Santo, va a enviar a la persona para que nos explique. Y así es como se usan personas que Dios envía para que nos explique. Hoy, antes de entrar a este programa, teníamos una persona, un apóstol, que nos estaba explicando porque Dios lo ha enviado para eso, ¿no? Así es. Y de ahí es de que tener en cuenta que no somos nosotros quienes van a convencer a las personas, sino que es el Espíritu Santo. Y algo muy importante, que cuando entendemos el mensaje, cuando verdaderamente entendemos el mensaje, hay evidencia. El eunuco dijo, ¿qué me impide para que yo haga esto? Fíjate de que... Con mira, todo estaba este mira, cuate. sí. Bueno, es bueno recapitular, Kevin, mira cómo es, ¿verdad? Pero gracias, ¿verdad? Porque nos estás compartiendo esto y yo sé que el Señor siempre habla nuestras vidas. Sí, porque es parte de la continuación que voy a compartir, ok. pero como estamos hablando eso a mí me gusta. De aquí partimos. Sí, de aquí nos vamos. No, entonces, mira, hay una evidencia. Entonces, para muchas iglesias evangélicas, cada primer mes, no es porque era Semana Santa para la iglesia tradicional y Pesaj o Passover para los hebreos, para los judíos que celebran todavía la Pesaj, no era coincidencia de que celebraran Santa Cena, ¿verdad? Santa Cena. Entonces, tú te das cuenta, y mira, yo aprendí esto de un predicador que dijo, ¿qué impide que tú tomes la Santa Cena? ¿Qué impide? Entonces me recordé y vi, como me tocaba predicar, antes de la predicación hicimos la Santa Cena, o la Cena del Señor, vi que la mayoría de personas no la recibió. La mayoría y haz memoria tú, y no lo digo como crítica, sino que me llama la atención esto, de que entiendes lo que lees verdaderamente, porque si entiendes lo que lees va a haber evidencia, como el eunuco dijo, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Qué impide que tomes la Santa Cena? ¿Qué impide que tome la Santa Cena? ¿Habrá algún poder mayor que el que Jesús hizo en la cruz del Calvario y aún más que resucitó al tercer día y venció a la muerte? ¿Habrá algo más poderoso que te impida recibir la Santa Cena? Oye, pero mira, qué tremendo lo que acabas de decir. Pero si nos regresamos un poquito atrás, hablando del eunuco, ¿verdad? Yo creo que a veces pasa mucho esto en las iglesias o en las congregaciones, de que creo que a veces las personas, ¿verdad? O los hermanos o los que, están en las iglesias, que a veces no han entendido realmente qué es la Santa Cena. Y acerca de la otra pregunta que hacías de que qué impide, es ahí donde como que hay un choque tremendo, ¿no? Porque pues a veces uno dice, no, pero yo no soy digno de tomarlo. O sea, como que tienen esa mentalidad. Pero para eso, pues ahí estás tu siervo, enseñando. No, ahí está la palabra. Porque sí, como así es. Dije, pues, y todos sabemos de que la Biblia, fíjate que esa porción específicamente de Felipe y el eunuco, ha sido una escuela para mí, porque hay varias manifestaciones, De hecho, dice, mira, algo que me llama mucho la atención, si no hay alguien que me lo explique, dice, ¿no? ¿Cómo podré entender si no hay alguien que me lo explique? Entonces dice la Escritura que partiendo desde esa Escritura le habló acerca del Evangelio. Pero hay algo muy interesante, si tú retrocedes un poco más, cuando el Felipe fue elegido, dice de que habían 3 cualidades muy importantes, que tenía que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y sobre Esteban dice que estaba lleno de fe en Hechos capítulo 6. Pero tú te das cuenta de que estos 7 elegidos del libro de Hechos de capítulo 6, que estaban elegidos para servir a las mesas. Así es. Pero debido a la persecución que se viene sobre la iglesia, tienen que ser esparcidos. Y se cumple la palabra donde Jesús les dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, no fue a Jerusalén, a la gran ciudad, sino que empezó a salir y fue al desierto. Sí. Pero lo que me llamaba la atención es de que estas personas estaban tan documentadas, tan preparadas, que tú te ves a Esteban predicando en el capítulo
7. Tremendo. Y les habla toda la Biblia desde Moisés. Ajá. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? De que estos vasos no nos hemos preparado, no nos hemos capacitado. De hecho, fíjate que en esa parte yo mencioné a nuestro hermano Juan Fuentes. Si nos escucha, yo mencioné... De seguro que sí nos está escuchando. Que 44 veces ha leído la Biblia cronológicamente desde Génesis hasta Apocalipsis, y las personas, mis hijas me empezaron a preguntar, ¿y cuántos años tiene? Porque, digamos, hacía cuentas mis hijas, ¿cuánto tiempo se tarda uno? Porque a veces dicen de que en un año lees la Biblia, ¿no? Imagínate si la leyó 44 veces, son 44 años si usamos eso, ¿no? Qué tremendo. Mira, te voy a contar algo rapidito. Mira, un familiar mío muy cercano, ¿verdad? Que por situaciones que no sé qué pasó exactamente, ¿verdad? Pero estuvo él un año en la cárcel, así literal, ¿verdad? Y cuando él ya salió y todo eso, nos platicaba, nos contaba de que él leyó 3 veces la Biblia estando ahí, o sea que pudo echarse 3 veces dentro de un año. Y sí, ves, ajá. Cierro paréntesis. Pero imagínate, porque tenía todo el tiempo, por decirlo así, todo el tiempo de estar juntos, ¿no? Tenía todo el tiempo de estar junto a la Biblia, no hay distracciones como lo hay hoy, no hay familia que atender, o sea, no hay distracciones prácticamente, pero hoy muchas veces nosotros tenemos tantas distracciones que no nos damos el tiempo de leerlo. Ahora, no necesariamente leerlo, porque muchas personas leen la Biblia. Yo, fíjate que el sábado también fui a una librería con mi esposa. Y yo fui al área de Biblias porque me llama mucho la atención, porque en ese lugar hay Biblias que normalmente no hay en cualquier librería. Entonces empecé a buscar y agarré una de Luis Alonso Choquel, que es una traducción muy buena, muy linda, pero yo me voy por los comentarios que tiene, ¿no? Entonces la persona que estaba vendiendo me dijo... está buscando... ¿Entiendes lo que está buscando una Biblia, y le dije, no, estaba viendo esta versión. O sea, está buscando algo en específico, y le digo, no, estoy buscando una versión que no la tenía, pero ya me llegó. Qué bueno. Muy buena. Y me dice algo, me dice de que qué bueno que usted tan joven quiera una Biblia para su familia. O sea, como no me conoce, obviamente, llega mi esposa y le dice, si supiera que tiene como 100 en la casa. Y le dice la señora, le dice la señora, qué mujer más bendecida eres. Así de que le mando saludos a mi esposa, a mis hijas que me están escuchando. Felicidades que están fieles a la familia Ramírez. Esa es la importancia. ¿Qué quiero decir con todo esto? No es halagar a una persona ni a nadie, mucho menos uno aludarse, que uno pueda endulzarse, eso no le corresponde a Dios, sino de que uno debe de estar preparado como estos elegidos, estos jóvenes, Esteban y Felipe y los demás, que estaban preparados, o sea, sabían, le está leyendo una persona y le saben explicar. Lo que quería decirle yo a la iglesia es de que muchas veces estas fechas o estos tiempos nosotros decimos, mira qué engañados están, mira qué mentirosos, en vez de explícales porque ya están practicando algo que dice en la Biblia, pero tal vez no lo entienden o lo entienden de otra forma, por eso están en ese estado. Entonces es muy importante. Y por último, dice algo que me llama mucho la atención, de que se bautizó y siguieron adelante, pero Felipe fue arrebatado por el Espíritu y se lo llevó para otro lugar. ¡Qué tremendo! Y el etíope o el eunuco siguió su camino muy feliz. Muchas veces cuando nosotros nos deja la persona que nos predicó, que nos evangelizó, como que ya no queremos seguir, o nos sentimos tristes porque no hemos entendido verdaderamente cuál es el propósito del evangelio. O muchas veces una persona que le ha compartido el evangelio a otro se siente poseedora de esa persona. Yo te compartí el evangelio, por mí veniste a Cristo, de verdad, tienes que estar aquí, por mí te sanaste, por mí esto, por mí por lo otro. Le empieza a decir... Perdón, es que sí o no es cierto, mi querido Chag, es cierto. Oye, mira, a propósito, me pasó algo, que, bueno, yo sé que sí, ahí existe, ¿verdad? Pero mira, lo que me pasó el día de ayer, precisamente, como tú sabes, mi Kevin, casi yo no uso así, por ejemplo, hablando de TikTok, no es que quiero dar promoción ni nada de eso, pero mira lo que me pasó, ¿verdad? Que me entro ahí un poquito y que navego, o sea, aquí me estoy confesando, hermano. Confiésese. ¿Qué le impide? Y que de repente, ¿verdad? Me topo con un live. Yo no sabía que se puede hacer eso en TikTok, de que, o sea, que
puedes unirte con muchas personas a la misma vez. ¿En vivo? Sí, en vivo. Sí. No, y que de repente como que estaban hablando de la palabra y wow, qué tremendo, decía yo, pero, o sea, qué tremendos porque casi se escuchaba puro teólogos, brother, ¿verdad? Pero ya después prestándole un poquito de atención a ellos, ¿verdad? Entonces dije yo, no sé si pequé, ¿verdad? Pero Señor, ten misericordia de mí. Que Dios nos perdone. Dije yo, Señor, ¿qué pensarás de esto, verdad? Porque había tantos comentarios que digo yo, wow, qué tremendo, ¿no? De lo que está pasando hoy en día, brother. Sí, y es que eso es muy importante, no entender lo que realmente la Escritura nos dice. Como no, pero, aquí en pero este caso. sin antes que vayas, mira, lo que puede pasar aquí es que, mira, esas personas pueden ser de bendición para otras personas, así como Felipe, ¿verdad? Pero también pueden llevar una información algo errónea, equivocada. Entonces es ahí donde hay un hilo muy... Sí, un hilo muy delgado. Quiero mandarle saludos a nuestra hermana Sandra Adalí, todas las personas que están en sintonía. Ella dice, bendiciones, hermano Kevin, es donde me corto el pelo. Yo creo que ya tengo que ir. Yo voy a tener que ir. Así de que le mando saludos a ellas que están en sintonía. Fíjate que ellas, la última vez que fui, tenían ahí el programa, tienen una televisión y ahí está el programa. Calidad. Sí, ahí está el programa. ¿Cómo se llama ahí el negocio? Se llama Francis. Bueno, saluda ahí. Sí, a la boutique. Francis Boutique. Boutique Francis, que nos escuchan ahí. Francis también, un saludo. Ella, tengo como 15 años cortándome el pelo ahí mismo, como 15 años. Soy muy fiel. No, yo también, yo soy muy fiel en ese aspecto, pero lo que ha pasado conmigo es que, por ejemplo, a veces el barbero que tenía se movió y... Yo me he movido como 3 veces. Yo lo voy siguiendo donde se mueve. ¿De veras? Sí. Eres fiel. Sí. No, es que mira, es que lo que pasa es de que mi pelo, si muchos me ven cómo me peino, no es porque quiera peinarme así, sino que tengo un remolino que no me deja peinarme bien. De verdad, entonces la única forma donde me agarra es así. Y si voy a otro lugar, no saben cómo cortármelo y me dejan pelón. No, sí. Yo siempre he dicho que un peluquero es como un doctor, mi Kevin. Sí, ya ves, ya sabe todo. Así es. Sí, así de que esto es muy importante. Entonces dice la Escritura ahí, mi querido Chan, de que le predicó y el Espíritu lo arrebató, pero el eunuco siguió su camino, o sea, siguió avanzando. Y esto nos enseña de que en la vida nos vamos a encontrar con muchas personas que nos han bendecido, nos han ayudado y muchas veces ya no están con nosotros, pero nosotros debemos de seguir. Hay una parábola que a mí me ha cambiado la vida y donde vemos las herramientas del servidor. En el segundo segmento la vamos a desarrollar. Esta parábola, si usted la ha oído como yo la voy a compartir, usted es de los míos. ¡Eso! Pero que no se comparte normalmente así. Y no estoy diciendo que hoy traigo una revelación, sino que es algo práctico, porque muchas veces nosotros tenemos solo información, conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica, porque creemos de que eso ya pasó, no fue para mí, no es para mí, y normalmente nosotros no hacemos las cosas como la Biblia dice, sino como yo pienso o como yo he oído, como decía Job, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y sé que ningún propósito tuyo puede ser estorbado por lo que tú dices. Eso se hace. Así de que esta parábola, usted ya la conoce, es muy conocida. Es una de las famosas. De hecho, creo que está ahí en Lucas 15, porque hay 3 parábolas muy importantes. Sí. Y eso vamos a desarrollar las herramientas del servidor, pero esta parábola la vamos a ver desde una perspectiva completamente diferente. No es otro evangelio, es el mismo evangelio, pero sí es algo que usted puede llevar a la práctica y puede identificar las diferentes etapas en las que la humanidad opera hoy en día. Cómo nosotros encontramos con diferentes personas que creemos que nos van a ayudar, pero no nos ayudan. Y personas que no sabíamos que nos iban a ayudar, son las que nos ayudan porque son las que Dios ha preparado. Así como el eunuco. El eunuco quizás nunca se imaginó que se iba a encontrar con Felipe ese día, pero él tenía una iniciativa. Así como el maestro Chan nos habló acerca de la dignidad, de la autoridad y de la libertad que recibió el hijo pródigo, porque habían unos servidores
que estaban dispuestos a hacer la obra del Señor. Eso. No, hombre. Ya agarré el mensaje. Estamos en el mismo canal. Todo está unido, mi querido maestro. No se preocupe. Dios sabe lo que hace. Así porque es. este programa está diseñado por Él para que la audiencia, para que nosotros podamos ir avanzando, caminando, siendo edificados por su palabra, no por palabra de hombre, sino por su Santo Espíritu y por la palabra que se nos es revelada. Porque recuerde, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Así de que no le cambie. Regresamos en breve. Así es, y si usted tiene algún comentario, algún saludo, quiere reportarse con nosotros, no se vaya, ya regresamos. Nos vamos a comer. A comerciales. Ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos. Gracias, querida audiencia, por seguir en sintonía de este programa Diseño Original. Si usted no nos escuchó el primer segmento, mi nombre es Kevin Ramírez y me acompaña el maestro Andrés Chan, y aquí estamos con todo lo que da. Con todos los poderes, dice un amigo. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros, mi querido maestro Otra Chan? vez más, así es, si usted desea comunicarse con nosotros, algún comentario, algún saludito, échanos una llamadita al 562-401-4070, 562-401-4070, que de hecho ahorita está sonando el teléfono, mi Kevin. Vamos a contestar de una. ¿Con quién tenemos el gusto? Está al aire, hermano. Hermanos, Dios los bendiga, hermano Juan Fuentes. Amén, hermano, adelante. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Muy interesante el programa. Espero que no les canse, ¿ok? No, al contrario. Es una bendición escucharlo. Mire, amén, gloria a Dios. Estaba escuchando acerca de lo que están compartiendo de Felipe y el eunuco, ¿verdad? Amén. Entonces ahí sí Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y esa es una muy buena pregunta. Pero yo quiero, en esta ocasión, hablando de entender, traer a mención dos pasajes bíblicos. Y en la parábola del sembrador dice, cuando Jesús, Cristo nuestro Señor, explica la parábola y dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, dice. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Cuando oímos la parábola del sembrador, el común denominador de los cuatro grupos era que los cuatro oyeron. Pero Amén. solo un grupo entendió. O sea, de los 100%, un 25% entendió, nada más prácticamente, ¿verdad? Pero la diferencia fue que ese grupo sí entendió. Por eso da fruto. Ahora, quiero hacer mención en el Evangelio de Marcos. El versículo anterior lo leí del Evangelio de Mateo. Ahorita voy a leer uno del Evangelio de Marcos. Cuando los saduceos que no creen en la resurrección le hacen preguntas al Señor probándole, ¿verdad? Pero Jesús dice en el capítulo 12 y versículo 24, dice, Jesús les dijo. Entonces aparece un signo de interrogación que es una pregunta. Dice Jesús diciendo, ¿no es esta la razón por la cual estáis equivocados? Y aparecen dos puntos. Dice, que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Jesús les está diciendo a los saduceos exactamente cuál es la razón por la cual no entienden las escrituras, ni exactamente por qué están equivocados mejor. Él está diciendo, ustedes sí leen, pero no entienden. Y eso los lleva a la equivocación. Entonces, yo en lo personal digo, si somos servidores, vamos a ser servidores, busquemos el entendimiento. Busquemos un entendimiento para hacer lo que hacemos con entendimiento. Y rápidamente en mi testimonio quiero ahorita mencionar la primera vez que yo terminé de leer toda la escritura, la palabra del Señor desde Génesis a Apocalipsis. Les voy a contar lo que me pasó. Terminé y leí el último versículo de Apocalipsis y entonces me quedé orando y le dije al Señor, gracias Señor, porque me diste el gran honor y privilegio de leer tu palabra. Pero yo fui bien sincero con el Señor y yo le dije, pero yo quiero decir algo.
no entendí nada. Yo se lo dije así. Yo se lo dije, hermano. Yo se lo dije a mis hermanos. Yo fui bien sincero, le dije, pero yo no entendí nada. Y yo estaba, como decimos, algo apachurrado. Entonces y el Señor, mi espíritu me dijo, así es, me dijo. Entonces me dijo, yo le dije, ¿y ahora qué hago? Regresa a Génesis, me dijo. Yo les voy a contar lo que pasó. Cuando yo apunto el día y la fecha que empiezo y el día y la fecha que termino, lo tengo apuntado, tengo mi récord de todo eso. Amén. En el año 2000 comencé yo a leer la palabra del Señor cronológicamente en el año 2000. Entonces, el Señor me dijo, regresa a Génesis. Hermanos, yo les voy a decir lo que me pasó. Cuando yo leí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, solo leí eso, y adentro de mi cabeza yo oí una explosión. Oí una explosión como cuando uno deja caer un bombillo al suelo, ¡pah! Y entendí Génesis 1:1. La segunda vez. Cuando yo comencé a estudiar la palabra del Señor por segunda vez, yo entendí Génesis 1:1, que cuando dice en el principio creó Dios los cielos de la tierra, no está hablando de un principio, sino que está hablando de Jesús. Jesús dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. No está hablando de un principio de comienzo. Por eso Jesús dijo que de él se habló en Moisés, los salmos y los profetas. Desde el principio, el primer versículo, está hablando de Jesús. Entonces, yo les quería compartir eso, que el entendimiento no viene la primera vez, no viene la segunda, hermano. El Señor va a ver nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestra dedicación, cuánto nos interesa su palabra. Y poco a poco me recuerdo, fui entendiendo otros versículos, y ha sido una experiencia muy preciosa. Como digo yo siempre, no lo sé todo, no lo entiendo todo, y es más, mientras más lo leo, me doy cuenta que soy más ignorante, soy un ignorante. Mientras más lo leo, porque el reino de nuestro Dios es infinito. Amén. Entonces, lo poquito que logramos saber, pues vamos a compartirlo como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, que nos bendiga. Muchas un abrazo gracias para todos. Gracias igualmente, querido hermano Juan Fuentes. Y qué tremendo, ¿no? Muchas veces nos desanimaríamos si no la entendemos. ¿Para qué leemos? Dijéramos. No, yo creo que a mí me ha pasado también, y sí, no digo una, sino varias veces, pero conforme, ¿verdad? Que a veces el Señor te permite hacer o ver, ¿verdad? Lo que el Señor quiere hablar o transmitirte, pues Él lo puede hacer. Sí, sobre todo las personas dejan de leer muchas veces porque cuando se encuentran con genealogías o el libro de o el libro de Levíticos, dicen, empiezan a abandonar, ¿no? Porque lo sienten muy tedioso tal vez, o que es solo información, pero en realidad toda la palabra del Señor es inspirada por Él, dice la Escritura. Así es. Y es algo muy importante tenerlo también, que Dios es el que nos va dando herramientas. Eso dice la palabra del Señor, que Él nos equipa por medio de la palabra, por medio de sus siervos. Y es por eso de que nosotros nos damos cuenta la importancia de servidores equipados. Nuestro hermano Chan predicó el día sábado o viernes. Viernes, y habló acerca del hijo pródigo, cómo los servidores le pusieron dignidad, autoridad y por medio de las sandalias, libertad a un hijo pródigo que sentía que ya estaba desechado, que ya no podía. Por eso la importancia de las herramientas que debemos de tener como servidores de Dios. Recuérdense que cuando Dios llama a Israel de Egipto, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. También dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Estas dos formas de servir y adorar son muy importantes. Por eso que nosotros hemos sido diseñados para adorar, para alabar al Señor. Por eso en estos últimos programas hemos venido hablando acerca de cómo pensar, cómo actuar y cómo ser como Jesús. En esta parte de actuar es donde el servicio es una parte fundamental de nuestro diseño original, cómo nosotros hemos sido diseñados para servir, pero no nos dejan abandonados, sino de que nos dan herramientas. Eso lo vimos en el primer segmento, donde como Felipe dice de que fue elegido porque tenía buen testimonio, estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de conocimiento, o lleno de sabiduría, pues para que usted lo vea. ¿Por qué dije conocimiento? Porque cuando le empieza a predicar tanto Esteban como Felipe, dice de que empezó a
transmitirles o a compartirles el evangelio desde esa porción. O sea, sabía lo que estaba leyendo. Culturalmente sabemos de que el pueblo hebreo es muy dedicado a la lectura, a la escritura. Por eso es de que personas tienen mucho conocimiento, y el conocimiento nos lleva a la inteligencia nos lleva a la sabiduría nos lleva a la revelación nos lleva a la experiencia, tener esos éxtasis, como lo tuvo Pablo. Entonces ahora yo les quiero compartir una parábola que para mí ha sido una de las parábolas que, tanto como la del sembrador que mencionó nuestro hermano Juan Fuentes, todas las parábolas, la del hijo pródigo, tienen un mensaje impactante, así lo voy a decir, impactante. De hecho, la parábola del buen sembrador la han utilizado de diferentes formas, ¿no? Es multiforma. Y es muy interesante que nos sigue enseñando, nos sigue aportando, ¿no, mi querido Chan? Así es, mi querido Kevin. Yo creo que cada vez, hermano, a mí me ha pasado, ¿verdad?, de que cada vez que a veces ya he leído, por ejemplo, alguna parábola o alguna carta en específica del apóstol Pablo, cualquier escritura, que a veces anteriormente lo había entendido ¿qué puedo decir?, en otra forma, pero cuando lo leo es como que el Señor te va hablando constantemente, algo contemporáneo que no cambia, ¿verdad? Sí, y es algo que Dios está activo, es la palabra viva y eficaz, ¿no? Está viva la palabra, y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Por eso, cuando personas se acercan a la Biblia, no lo tienen que ver solo como un libro religioso que se tiene que leer en la sinagoga, en la catedral o en la iglesia o en el templo, sino de que es para nuestro diario vivir, nuestra práctica diaria, para que nosotros podamos identificar el sentido de la vida, y una parte del sentido de la vida es el servicio. Por eso aquí dice la parábola, está en Lucas capítulo 10, versículo 31, habla la parábola donde dice, aconteció que descendió, no, vamos a leer desde el 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre, porque le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Todo lo que usted puede ir leyendo acá tiene un gran significado. O sea, descendió de Jerusalén. Geográficamente dicen de que Jerusalén quedaba en alto y Jericó quedaba en bajo. O sea, ya está descendiendo. Por eso dice de que descendió. Aconteció que descendió un sacerdote también, bajó un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. También. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, no vino de venir, sino vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta parábola... Eso sí es cuate. No, esta parábola para mí ha sido... ya vas a ver por qué. Vas a ver. Ahorita empezamos. Vamos agarrando energía. Porque mira, esto demuestra la sociedad, cómo estamos de verdad. Esto demuestra la sociedad, cómo nos encontramos y cómo nosotros no debemos de engancharnos. Recuérdese, Jesús es nuestro ejemplo. La Biblia dice de que Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Muchos asocian de que vino al linaje sacerdotal, y los sacerdotes o el clérigo o el Sanedrín, los fariseos o saduceos no lo recibieron, o sea, no encajaba, por lo tanto lo rechazaban, ¿no? Pero aquí él empieza a narrar porque un escriba le pregunta cómo va a heredar el reino de los cielos y le cita ahí la escritura, pero también dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces él le narra esta parábola. Entonces vemos aquí puntos muy importantes. Todos descendemos de un lugar, todos venimos del cielo, por decirlo así, ¿verdad? Todos. Una de las cosas que yo le he dicho a mi jefe, a ver, tú naciste de una mujer, porque él es budista, ¿no?
Tú naciste de una mujer, yo también. Tú vienes de un lugar, yo también. Entonces, pero al final los conceptos son los que muchas veces están en contra. Pero la vida viene del mismo origen. Nadie puede decir que no. Entonces, esta persona viene. Ahora, dice de que pasa un sacerdote y un levita. Esto por mucho tiempo siempre nos ha dicho de que el sacerdote era la iglesia católica, los levitas pueden ser los servidores o un pastor o el clérigo. Pero fíjense de que hay algo muy interesante aquí en esta parábola. Una de las cosas que tenían prohibido los sacerdotes o los levitas es de que no podían tocar a una persona que estuviera muerta. Es una ley que ellos tienen. Ellos iban de paso y se quedaban contaminados si ellos se acercaban o tocaban a una persona que estuviera muerta o media muerta, como dice en la escritura aquí. Entonces nos damos cuenta de que hay personas que están para hacer el mal. Hay ladrones, hay personas, la Biblia dice de que el enemigo vino a matar, robar y a destruir. Vemos esa operación porque este mundo está bajo el poder del maligno y muchas personas operan bajo ese poder, hacer el mal, hacer el daño a muchas personas. Entonces, muchas veces nosotros esperamos que el que está en una posición que supuestamente debe de ayudarme, no lo hace. No lo hace. Yo quiero preguntarles, y aquí viene la primera pregunta. Yo quiero preguntarles, ¿qué creen que hizo la persona que fue asaltada, que fue golpeada, que lo dejaron medio muerto? ¿Qué creen que hizo después de que se recuperó? ¿Qué creen que hizo? Esa es una gran pregunta que usted se debe de hacer. ¿Qué creen que hizo? Hay varias probabilidades. Número 1, regresó de donde vino. Número 2, fue a buscar a aquellos que lo habían golpeado. Número 3, fue a reprochar a aquellos que, debiendo ayudarlo, no le ayudaron. O fue a buscar al buen samaritano que le ayudó. O se quedó en el mesón sirviendo porque ahí le habían ayudado y ya no podía regresar porque le dijeron, aquí te recuperaste y ya no puedes ir a otro lugar. Esto hoy en día lo vemos en todas partes, en todo lugar donde nosotros nos encontramos. Personas que siguen golpeando, que siguen maltratando, personas que pueden ayudar y no lo ayudan, personas que ni siquiera nunca nosotros nos imaginamos que nos íbamos a encontrar en la vida. Esas personas Dios las va a usar como sus servidores porque esa persona trae vendas, trae vino, trae cabalgadura y trae provisión para ayudarnos. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta de que ya hasta me trabé, ¿eh? El mesonero no figura tanto ahí. El mesonero tiene un lugar también para que esas personas puedan llegar, puedan recibir auxilio. También nos damos cuenta de que el buen samaritano no regresa a reprocharle y decirle, no solo me tienes que pagar, mira, yo te ayudé porque las herramientas que se nos son dadas es para que nosotros podamos ayudar a nuestro prójimo. Ahora yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué herramienta Dios le ha dado a usted para ayudar? Y ayudar a aquellas personas que tal vez no se lo están pidiendo, aquellas personas que no son de su mismo creencia, que no son de su misma cultura. Aquí en Estados Unidos, los que estamos aquí en Estados Unidos, muchas personas en México y hoy en Centroamérica, y es muy común que llegan personas de otro país, de otro lugar, y muchas veces reciben la ayuda o recibimos ayuda de personas que nunca nos imaginábamos, pero Dios ha preparado a esas personas, Dios ha preparado a sus servidores para que en el momento preciso, recuérdense de que Dios no llega ni antes ni después. Así de que yo quiero dejarlo con esa pregunta. ¿Qué creen que hizo esta persona que fue golpeada, que fue maltratada? ¿Qué creen que hizo? ¿Regresó al lugar? ¿Agradeció a Dios? ¿Se dio cuenta? ¿Se preparó para que si un día él se encontraba en la misma situación, poder ayudar a otro? ¿Qué piensa usted, mi querido maestro? Wow, todos los puntos que diste, yo creo que sí, todo aplica, ¿verdad? Pero yo creo que número uno, mi Kevin, cuando a mí me ha pasado, y yo sé que hay muchas personas que cuando, en este caso, ¿verdad? De cuando una persona es lastimado o necesita ayuda en ese momento y cuando alguien le extiende la mano, le ayuda, pues lo más probabilidad, o sea, yo siento o veo yo que hay una probabilidad más grande de que quizás fue a buscar al buen samaritano y le dio gracias. Pero si hizo lo contrario, pues qué tremendo, ¿no? Sí, porque quiero decirles esto ¿a dónde lo quiero llevar? De que
todos en la vida estamos expuestos a estas circunstancias. A que un día, Dios no lo quiera, hay asalteadores. Y asalteadores no simplemente quiere decir una persona que va a venir a robar nuestros bienes y a golpearnos. Puede ser una enfermedad, puede ser una circunstancia inesperada. Ajá. Que viene y nos golpea. Y en ese momento nosotros nos empezamos a quejar. Vamos a la iglesia y no sentimos que recibimos la ayuda. Wow. Nos acercamos a un lugar y seguimos reprochando. Y de repente viene el Espíritu Santo o vienen personas a nuestra vida y nos dan lo que necesitamos, pero se nos da en el tiempo propicio, en el tiempo necesario. Cualquiera sea el personaje que tú estás representando, porque si eres una persona que sigue maltratando a otra, debemos de arrepentirnos. Si eres una persona que por cumplir un oficio no ayuda al prójimo, porque una de las cosas que reflexioné es, ¿por qué Jesús menciona al sacerdote y al levita si en la ley estaba escrito que no se podían acercar? Porque hay algo muy diferente que hacía Jesús, que entre el servicio en un templo y la vida, es más importante la vida de mi prójimo, la vida de un ser querido. ¿Sabe cuánto daño ha hecho la religión que se ha olvidado de esa coinonía, de esa armonía, de eso ayudar, porque tiene un privilegio? El privilegio sigue estando, pero Dios ve nuestro corazón. Cuando nosotros ya lo hacemos más por ser vistos, por cumplir un propósito de hombre y no el propósito de Dios. Yo he analizado todo esto y yo digo, ¿por qué pasó esto? Porque usted se va a dar cuenta que Jesús le decían, ¿por qué hablas con una samaritana? Porque la vida es más importante que mi cultura, que mi judaísmo. ¿Por qué Jesús hablaba con una prostituta? Dice, ¿no se da cuenta que está hablando con una prostituta? ¿No se da cuenta que está hablando con un mercader? ¿No se da cuenta que está hablando con un endemoniado y no lo puede tocar? ¿No se da cuenta que este es el leproso? Porque la vida es más importante que una posición. La vida es más importante que una apariencia que yo pueda tener. Estos son puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y un buen samaritano, un buen servidor de Cristo, siempre anda preparado. No dice, espérame, voy a traer. Como dijimos, Esteban y Felipe sabían toda la escritura, sabían lo que tenían que hacer, eran movidos por el Espíritu Santo, tenían experiencia con ángeles, tenían conocimiento, tenían obediencia, porque el ángel le dijo, levántate, se levantó. El Espíritu Santo le dijo, acércate al carruaje, y se acercó y le empezó a hablar. Esa persona entonces recibió lo que necesitaba. Aquí nos damos cuenta que el buen samaritano traía sus vendas, traía su vino, traía sus cabalgaduras y traía su provisión, traía lo que hoy se llama su dinero, su economía, su prosperidad, como nosotros podemos ver ahí, y conocía, sabía el lugar. Miren, cuántas cosas podemos mencionar de herramientas. Sabía a dónde lo podía llevar. Esto a veces hoy lo vemos como un evangelista, una persona que se dedica a compartir la palabra. Aquí muchas veces hacemos la función de un evangelista al compartir la palabra. Nosotros le decimos, si usted no tiene dónde congregarse, si usted cree que ha pasado una circunstancia difícil como esta persona que descendía, acérquese a los pies de Cristo, porque Dios ha enviado esta palabra, ha enviado este mensaje como el buen samaritano descendió, porque hay personas, queridos amigos, queridos hermanos, que usted no se da cuenta de dónde van a aparecer y le va a ayudar, porque en realidad Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero usted, ¿qué personaje está desarrollando en esa parábola? Si yo le preguntara a usted, ¿qué personaje usted representa? ¿Quién me diría que usted es? ¿Quién me diría que usted es? Usted ha preparado tal vez un lugar, o usted es el buen samaritano, o usted tal vez tiene una posición de sacerdote y levita, el cual se le respeta, yo lo respeto. Pero muy importante es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Yo pienso de que también el samaritano no fue y le recriminó, porque nunca le pidió ayuda, está de él de todo corazón. Jesús dice, porque yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos, mas id y aprended, le dice, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido por los sanos, sino por los que necesitan ayuda. Así es, mi querido. Mira, quiero aportar esto rapidito. También es importante
tener agradecimiento y tener gratitud en el corazón, porque aquí mismo en el Evangelio de Lucas tú te recordarás acerca de los 10 leprosos, Sí. que solo uno regresó. Versículo 15 dice en el capítulo 17, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces Jesús, al ver esto, se sorprendió, ¿no? Que eran 10. Sí. Entonces aquí es importante también de tener esa gratitud y agradecimiento en el corazón, reconocer que el Señor es el que permite las oportunidades y la misericordia. Exacto, y eso es lo maravilloso, querida audiencia. Este ha sido un maravilloso programa para mí, créanme, como lo es todos los programas. Todas las veces que Dios me permite compartir, sea con uno, sea con dos, sea con miles, un mensaje, para mí es un privilegio. Para mí es algo que no puedo pagar, porque Dios nos ha dado la oportunidad para poder compartir. Y siempre digo, si me permitiera Dios ser ese buen samaritano, quiero estar preparado, con vendas, para aquel que está herido, con vino, con una cabalgadura, con una provisión tal vez económica, y sabiendo de que hay un lugar mejor donde pueden ir, y ese lugar mejor es con Cristo Jesús. Así de que le queremos dar las gracias a toda la audiencia, querido maestro. No se pierda todos los programas de Diseño Original. Así es, y búsquenos en YouTube, Radio Sion 540 AM. No hay nada más poderoso que descubrir quién eres en el plan original de Dios. Recuerda, fuiste diseñado para vivir en libertad, propósito y plenitud. Esto fue Diseño Original con el motivador Kevin Ramírez. Desde el principio, fuimos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Hasta la próxima serie, aquí en Sion Multimedia.